abrir nuestras Biblias. Tenemos el texto en el boletín. Vamos a abrirlo en Juan, en el capítulo 21. Vamos a leer del 15 hasta el final, como dice el boletín. Vamos a leer los últimos 15 versículos, del 15 al 25. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo, que aquel discípulo no morirá. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén, dice la palabra. ¿Por qué Jesús buscó a Pedro, que estaba decaído, hundido, desalentado? ¿Por qué Jesús busca a un Pedro que ya aparentemente no tiene, creo que, ninguna esperanza? Totalmente desalentado. Tenemos que saber esto en el día de hoy. Tenemos que encontrar esta respuesta hoy. Vemos a un Pedro que, aunque siguió a Jesús y vio muchas cosas de él, al final le negó. Pedro afrontó una gran crisis, una crisis grave. Llegó a decir y a confesar: no conozco a este Jesús. ¿Verdad? No conozco a este Jesús. Incluso huyó después, atemorizado. Incluso a pesar de que escuchó las noticias de la resurrección de Jesús, las mujeres habían ido corriendo a decírselo. Aún a pesar de haber escuchado estas palabras, Pedro volvió a su antiguo oficio de pescador. Allí estaba pescando. Aunque Pedro hizo todo esto, aunque Pedro es verdad que cometió todas estas errores, Jesús le buscó. Jesús fue a su encuentro, no le dejó allí. ¿Por qué Jesús buscaría a Pedro? ¿Por qué Jesús iría detrás de él? ¿Por qué Jesús buscaría a alguien que parecía no tener ninguna esperanza y ir detrás de alguien que parecía que era tan débil, que prácticamente a las primeras de cambio, cuando las cosas se ponían un poco oscuras, huye, le niega? Además, incluso llega a prepararle el desayuno y llega a comer ese pescado que había preparado. Llegan a comer juntos. Tenemos que ver y entender por qué motivos hay por los cuales Dios usa a la gente. ¿Cuáles son los motivos por los cuales Dios nos usa a nosotros? ¿Por qué Jesús buscaría a Pedro? Y hoy tendríamos que hacernos también otra pregunta: ¿por qué Jesús te busca a ti en el día de hoy? ¿Por qué Jesús te busca a ti? Es lo mismo. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué tú? Es la misma pregunta. ¿Por qué Dios buscaría a alguien que no tiene fuerza? ¿Por qué buscaría a alguien que duda? ¿Por qué buscaría incluso a alguien que lo niega?
quizás no de palabra como Pedro, pero sí con nuestros hechos y nuestras acciones. ¿Por qué Dios nos buscaría a alguien como tú y como yo, que pasamos por estas circunstancias, que somos débiles, que dudamos, que a veces negamos nuestra fe? ¿Por qué Dios tiene que buscarnos? ¿Por qué Jesús sale a nuestro encuentro? ¿Qué significa esto? ¿Simplemente que Jesús tiene compasión de nosotros? Os bendigo para que hoy podamos mantener esta bendición y recibir respuestas a nuestras oraciones, entendiendo esta respuesta, entendiendo esta pregunta. ¿A quiénes va a buscar Jesús? ¿A quiénes va a buscar? Jesús busca a aquellos que poseen el Evangelio, es decir, a aquellos que tienen la vida del Evangelio. A esos son a los que busca Jesús. Según vemos en Mateo 16, Jesús buscó a Pedro, a quien hizo una gran confesión de fe. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ante esta respuesta Jesús le está dando una gran bendición. Pedro, sobre ti construiré mi iglesia. Tú eres una roca, sobre ti la edificaré. Jesús le está diciendo, tú eres Pedro, voy a edificar las puertas del Hades, no prevalecerán con la iglesia que edificaré sobre ti. Jesús buscó a Pedro y hizo esa importante confesión, que hizo esta gran palabra, al igual que en Mateo 13, del 31 al 32, si solo tienes fe, dice la palabra, si solamente tienes fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, dicen que es uno de los granos más pequeños. Si tú tienes fe, aunque sea tan pequeño, entonces tú podrás vivir debido a esa fe. A veces puede ser pequeña, insignificante, no importa. Aunque sea fe, aunque sea pequeña, no está importando. Esta es la vida de los que son salvos, los que viven por la fe. Más adelante dice, no solamente aunque sea fe pequeña, no importa que sea pequeña. Si tú tienes fe, se extenderá como la mostaza, se extenderá como la levadura que leuda toda la masa, no importa. Al igual que tú buscarías a tu hijo si se perdiera y no tendrías descanso hasta que no lo encontraras, así mismo Jesús busca a Pedro, que tiene esta vida, que tiene esta fe, e hizo esta confesión tan importante. Aun a pesar de que aparentemente tenga una fe pequeña y débil, aun a pesar de que esté desanimado o hundido, aun a pesar de todo eso, Jesús le buscó. ¿Cuál es la verdadera confesión de Pedro? Nos preguntaríamos hoy. ¿Cuál sería la verdadera confesión de Pedro? ¿Cuál es el verdadero Pedro? ¿El Pedro que anunció, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿O aquel que confesó, Jesús, no te conozco? ¿Cuál de las dos confesiones es la verdadera de Pedro? ¿Cuál es la real? ¿Cuál es la verdadera? Algunos pueden decir, bueno, quizás la segunda, pero en realidad si vemos la palabra, Jesús sabía cuál era la verdadera. La verdadera era, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque esto no ha salido de ti, Pedro. Esto no sale de ti. Esto te lo ha revelado mi Padre a través del Espíritu Santo. Pero por causa de esta situación, por la desesperación en que fue colocado, quizás porque Pedro se encuentra ante esa encrucijada, ante el miedo, Pedro mintió diciendo que no conocía a Jesús. Pero en su corazón sabía que Jesús es el Cristo. Por causa de su mentira es que no pudo tener paz, no pudo tener consuelo en todo su tiempo. Y esto es la razón por la cual lloró, es la razón por la cual huyó. Sin embargo, Jesús sabía lo que había realmente en el corazón de Pedro. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Y por eso es que no lo buscó para darle el reproche o para traerle la condenación, no le buscó simplemente para reprenderle, porque sabía lo que había en el corazón de Pedro. Tenemos Romanos 8, 12 al 17, nos dice la palabra que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos clamar a Dios, por el cual Él ha puesto en nosotros el espíritu de vida. Y eso es algo que dice Pablo en esta escritura, a partir del 31 al 39, nada puede separarnos de esto. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero Pedro, que era débil, que cayó en el desaliento, que tuvo miedo, que salió huyendo. Pero realmente Pedro creyó en su corazón. Él tenía esta confesión. Se trataba simplemente que Pedro fue sacudido en su fe. ¿Cuándo? Ya creía en Jesús, que fue movido por esas circunstancias. Jesús buscó a Pedro mientras estaba pescando
y le hizo esa gran pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? El hecho definitivo es que Dios no nos va a soltar nunca a nosotros del hueco de su mano. Significa que podemos caer, significa que podemos dudar en momentos en nuestra vida, que nos podemos encontrar en situaciones difíciles, que puede debilitarse incluso nuestra fe. Pero dice la palabra que estamos en el hueco de su mano, que una vez que recibimos la salvación, esto no cambiará nunca. Es la bendición que ya hemos recibido, que no va a cambiar. Pedro había recibido esta bendición, y aquellos que han sido salvos no pueden cambiar esta condición de salvación. No importa lo que haya pasado. Lo que le está diciendo a Pedro es: no importa lo que hoy hayas podido decir o hacer. Lo importante es la confesión que hay en tu corazón, que Jesús es Cristo. Eso es algo que nada ni nadie puede cambiar. Eso es algo que nadie nos puede arrebatar. Eso es algo que nadie puede cambiarlo en nuestra historia. Si nosotros tenemos esa confesión de fe en nuestro corazón, siempre vamos a tener a Jesús al lado. No importa lo que hagamos, porque Él busca a tales personas que tienen esta confesión en su corazón. Por eso hoy es una palabra importante. No es estar mirando siempre al pasado. Lo que nos está diciendo, tenemos que mirar al futuro. Deja el pasado. ¿A qué personas es las que Jesús sale a buscar? Y hay una segunda razón, la encontramos en los versículos primeros de los que hemos leído del 15 al 17. Tenemos la razón por la cual Jesús buscó a Pedro, que estaba totalmente roto, quebrantado, hundido. Totalmente hundido. Y Jesús dice aquí algo muy importante: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, cuídala, le está diciendo. En una palabra, ¿qué es lo que está diciéndole Jesús? Jesús le está diciendo que Dios le dio a Pedro una comisión muy importante. Le está dando una gran comisión. Cuida, pastorea a lo que vas a encontrarte. Pastorea las ovejas que hay alrededor. ¿Por qué le estará diciendo estas palabras? ¿Por qué Jesús tiene que volver a Pedro y tiene que buscarle? ¿Por qué Pedro tiene que volver nuevamente a restaurar a Pedro y tiene que levantarlo? ¿Qué circunstancias habían pasado? ¿Qué circunstancias son las que habían ocurrido? Que era tan importante que Jesús fuera hasta Pedro y le restaurara. Tenemos que volver un poquito más atrás. Tenemos que volver cuando Jesús, previamente a su crucifixión, está delante de Poncio Pilato. Le están acusando. La ley estaba establecida de modo que cada Pascua los judíos, cuando ocurría la Pascua, podían liberar a un preso. Pilato no estaba convencido de que tenía que matar a Jesús y busca la manera de liberarlo. Y encuentra esta ley que los propios judíos tenían y quiere aprovechar esta ley. Y entonces determina: vamos a liberar a un preso. Y saca a dos presos, saca a Jesús, pero saca a otro más. Saca a Barrabás, a un preso que estaba criminal, que le tenían odio, pero buscando. Ahora elegirán a Jesús para liberarle y Barrabás que quede en la cárcel. Es lo que pensó. Pero cuando esto ocurre, el pueblo, la gente, si sueltas a Barrabás, es nuestra culpa. Su sangre sea sobre nuestras manos. Y es cuando Pilato, la famosa imagen de Pilato lavándose las manos, la sangre de este hombre. Yo no me mancharé con su sangre. ¿Por qué queréis crucificar a este hombre? ¿Sabéis lo que queréis hacer? Y hay una expresión terrible: que su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Que la sangre sea sobre nuestros hijos. Esto es terrible. Es algo terrible lo que estaban haciendo. Algo terrible, porque esto significaba que todos sus descendientes serían destruidos debido a esta grave decisión que habían tomado. Estamos hablando de decisiones estas semanas de atrás. Estamos hablando de determinar. Y cuando yo determino algo, significa que yo tengo que tomar decisiones referente a lo que he determinado. Yo puedo determinar cosas, pero si yo no tomo decisiones, no va a pasar nada. Tengo que determinar en mi corazón, pero tengo que tomar decisiones conforme a lo que estoy determinando. Yo quiero ser un buen cristiano, quiero levantar mi fe, quiero hacer cosas. Está bien, es un buen propósito. Pero si tú no
tomas la decisión de levantar tu despertador media horita antes para dar culto a Dios, nunca lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque lo determino, pero no tomo decisiones. Tan importantes las decisiones que tomamos, tan importantes que afectan a las generaciones que vienen por detrás, afectan a nuestros hijos, las decisiones que hoy estemos tomando. Y estos hombres tomaron una decisión. No me interesa para nada este Jesús. Su sangre sea sobre nosotros, pero no solamente sobre nosotros, sino también sobre nuestros hijos. Por eso Jesús tiene que buscar a aquellos que tienen la vida. Porque solamente aquellos que tienen la vida, porque solamente aquellos que tienen el Evangelio pueden solucionar este problema que hasta el día de hoy está corriendo, está pasando de generación a generación. Y esta es la razón por la cual Pedro no podía morir. Es la razón por la cual Jesús le dijo: alimenta a mis corderos, apaciéntalos. Porque solo aquellos que tienen el Evangelio son aquellos que pueden bloquear las maldiciones, son aquellos que pueden destruir aquello que vendrá a las siguientes generaciones, a las cuales están condenadas. Solamente aquellos que tienen Evangelio pueden traer la solución a este problema. El Evangelio de Lucas sigue con este pensamiento en el capítulo 23 de Lucas. Está contando cómo Jesús va cargando la cruz, va camino del Gólgota. Y se encuentra la gente que está saliendo a su encuentro, le están viendo cargar. Algunos que habían estado con él, que habían recibido su gracia, que probablemente habían recibido milagros, que habían visto las maravillas, estaban frustrados viendo cómo Jesús estaba cargando con esa cruz camino del Gólgota. Mucha gente lloraba al verle pasar a Jesús. Y en el versículo 28 también Jesús da una palabra tremenda. No lloréis por mí, llorad por vuestros hijos. Estaba retomando la palabra. No llores por mí. Llorar por vuestros propios hijos, por la destrucción que van a sufrir. Es por este motivo que solo aquellos que tienen Evangelio pueden quebrar esa crisis. Solo aquellos que tienen la vida pueden parar esa maldición, orar por vuestros hijos. ¿Quiénes pueden hacer eso sino aquellos que tienen la vida, aquellos que tienen el Evangelio? Pero es algo que la mayoría de la gente no puede entender. Y es el motivo por el cual Jesús buscó a Pedro. Es el motivo por el cual Jesús le pregunta a Pedro 3 veces y le dice 3 veces: alimenta a mis ovejas, pastoréalas, cuídalas, apaciéntalas. Alimenta a mis generaciones que vienen detrás. Pastoréalas completamente. Porque solo aquellos que tienen la vida pueden hacer eso. Solo aquellos que tienen el Evangelio pueden solucionar estos problemas. Sabía las circunstancias que estaban pasando. Solo aquellos que tienen la vida pueden bloquear el incidente que surgió en el año 70, cuando el imperio romano rompió, quebrantó, destruyó el templo sagrado, esparció a todo el pueblo de Israel hasta el año 1947. Casi 2000 años de historia, de sufrimiento del pueblo de Israel. Y miramos hoy nuevamente al pueblo de Israel y ¿qué estamos viendo? Que sigue habiendo problemas, conflictos, guerras, muertes, destrucciones. ¿Qué está ocurriendo? Es la palabra que está pasando ahí. Es la muerte y la destrucción que pasa de generación en generación. Es la palabra que Jesús estaba diciendo. Por eso Jesús busca a hombres y mujeres que sean capaces de devocionar su vida entera. Por eso busca a hombres y mujeres como Pedro, que estén dispuestos a invertir sus vidas para salvarse no solamente a sí mismos, sino para salvar a los demás. Está buscando a estos hombres. Es por eso que en el versículo 18 y 19 Jesús habla sobre la muerte de Pedro. Está hablando sobre su propia muerte. Hasta ahora ibas donde querías, hacías lo que te daba la gana, pero en el futuro otros te ceñirán. Irás donde no quieras ir. Está hablando de su muerte. Está hablándole que se va a enfrentar al martirio. Le está hablando de que al final va a morir. Simplemente
de ser capaz de invertir su vida por algo que era tremendamente importante. ¿En qué vamos a invertir nuestras vidas? En la palabra. Si Pedro mereció ser reprendido por lo que pasó en el pasado, no es lo importante. No importa lo que Pedro hizo en el pasado. Lo importante era la comisión que esperaba delante de Pedro. No es importante lo que hice ayer. Ayer ya pasó. Bueno o malo, ya pasó. Lo importante es la comisión que Dios nos da para el futuro. No es importante lo que hayamos hecho ayer, o no es lo importante lo que hagamos hoy. Lo importante es el futuro que viene, las generaciones que vienen, que tenemos que ver y levantarla por causa del Evangelio. Es lo más importante. Porque solamente aquellos que tienen la vida pueden solucionar el problema espiritual. Solamente aquellos que tienen la vida pueden ver el problema de los últimos tiempos y pueden traer la solución. Y esta fue la razón por la que Jesús le dio la promesa del reino a Pedro. Primera en Mateo 16. Esta es la razón que le dio el secreto, para traer la solución al problema espiritual en los últimos tiempos. Y le está dando esa palabra. Al igual que hoy nosotros tenemos esta misma palabra, tú recibirás la plenitud del Espíritu Santo. Harás la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque eres la figura principal. Eres el protagonista de esta evangelización en este siglo. Y por tanto, tienes el derecho de recibir estas mismas bendiciones que Pedro recibió. Tenemos la aprobación para recibir la plenitud del Espíritu Santo y salvar a otras personas. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha dado la gracia del Evangelio. Dios nos ha dado el nombre de Jesucristo. Es por ello que nuestras debilidades, nuestros errores, no son el problema. Esos no son el problema. Todo lo que tenemos que hacer es levantarnos, obtener la fuerza que viene de parte de Dios. Esta es la razón por la que Jesús vino y la razón de que obras asombrosas ocurrieran en la iglesia primitiva a través de Pedro. Más tarde Pedro, en el capítulo 3, versículo 12, hace otra tremenda confesión. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Es la primera vez que se pronuncia el nombre de Jesús de esta manera. Es la primera vez que se invoca el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Jesús sabía esto y lo buscó. Dios ha preparado todas las cosas. Y la fuerza de la oscuridad se derrumbará delante de los pies, por lo que todo lo que tienes que hacer simplemente es escuchar la voz que viene de parte de Dios. Solamente es escuchar esa voz. ¿Qué dice más adelante? Nuevamente, Hechos 4, versículo 12. Delante del tribunal, Pedro da una gran confesión nuevamente. No hay otro nombre dado a los hombres. No tenemos ningún otro nombre por lo que podamos ser salvos. Esas mismas bendiciones son las bendiciones que Dios hoy nos da a nosotros. Las bendiciones que te da a ti y a mí. Son las bendiciones que vienen por causa del nombre de Jesucristo. Amén. Más adelante, primera de Pedro 2:9 dice: somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Está dando una gran confesión. Somos aquellos testigos que tenemos que proclamar esta luz de Jesucristo. Son aquellos por los cuales Jesús viene a buscar a aquellos que pueden dar esta palabra, que pueden hacer esta confesión al mundo, aquellos que pueden resplandecer esta luz. Es por eso que somos importantes, no por nuestro pasado, sino por la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros, pensando también en nuestras generaciones, pensando en los remanentes, pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, que son aquellos a los cuales Dios está preparando. Como vemos más semanas atrás, cómo los remanentes salían, cómo los remanentes daban el Evangelio, cómo los remanentes la semana pasada salían al campo, los remanentes pequeñitos, los niños con 9 años, dando el mensaje a los adultos en el campo. Algo tremendo que Dios está preparando, que Dios está haciendo. Lo que Dios pide de aquellos que tienen vida, ¿qué es lo que Dios pide? La pregunta es fácil, ¿me amas? Simplemente le preguntó eso a Pedro. ¿Qué es lo que le pide? Simplemente que me ames. ¿Me amas? Algunos interpretan, ¿por qué 3 veces lo tiene que preguntar? Hay diferentes teorías.
Hay algunos que dicen que, bueno, como fue 3 veces que Pedro negó a Jesús antes de que cantara el gallo, pues Jesús le pregunta 3 veces. Otros dicen que el número 3 es un número perfecto, completo. También puede ser. También es verdad. También es verdad y dicen, cada uno puede tomar ahora la versión que quiera, pero hay quien dice también, lo que podemos o pueden leer un poquito el griego, si tú vas al griego, la palabra amar o amarás se puede interpretar se puede traducir de varias maneras. Una de las palabras cuando Jesús le pregunta a Pedro, está empleando un término en griego que significa agapao. Agapao. Agapao significa el amor desinteresado, entregado. Ese amor que se da sin esperar nada a cambio. Es el amor ágape. La palabra ágape quizás nos suena un poquito más, ¿verdad? Ágape. Viene de la palabra agapao. Palabra amar desinteresadamente. Y Jesús cuando le dice a Pedro, le está diciendo, Pedro, ¿me agapao? La respuesta de Pedro es, Señor, tú sabes que te fileo. Es el amor filial. Conocemos también la palabra filial. Es el amor entre hermanos, entre amigos, el amor entre compañeros. Pero Jesús le está preguntando, agapao. Y Pedro responde, fileo. Son 2 niveles de amor totalmente diferentes. La segunda vez que Jesús le pregunta, vuelve a preguntarle, Pedro, ¿me agapao? ¿Me amas? Y la respuesta de Pedro sigue siendo la misma. Ay, Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero. Pero yo te pregunto si me amas, no que si me quieres. Diferente. La tercera vez que Jesús le pregunta, ya no emplea el término agapao, emplea el término fileo. Pedro, ¿me quieres? Aunque no alcances este nivel que yo te estoy pidiendo, aunque no llegues al nivel de amar desinteresadamente como Dios te ama a ti y a mí, pero Pedro abre su corazón. Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, no te puedo engañar. A veces pensamos que podemos engañar a Dios. Pensamos que podemos engañarle a Dios. Empleamos palabras parecidas que dicen lo mismo, pero no es igual. Señor, tú sabes que te fileo. Pero no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando que si me amas, de la misma manera que yo te amo a ti, que te entrego todo sin esperar nada a cambio. Y nosotros que le decimos, bueno, yo te quiero, pero hombre, me tienes que bendecir. A veces, Señor, tú sabes que te quiero, pero mira el problema que tengo si me lo solucionas. Y por eso algunos pastores, como conocen esto, interpretan de la manera, si quieres que Dios te solucione tu problema, ofrenda más. ¿Entiendes? Buscan esta contraprestación, pero no es lo que Dios dice. Agapao, amor desinteresado. Pero Jesús sabía, no puede llegar al nivel. Pedro no puede llegar como nosotros, tampoco podemos llegar al nivel de Dios. Por eso Jesús baja un nivel, se pone a nuestro nivel. Señor, tú lo sabes todo. Claro que lo sabes todo. No podemos engañarle a Él. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe el amor que tenemos en nuestro corazón. Él sabe todas las cosas. No importa. 3 veces Jesús le preguntó. 3 veces. Fue en ese momento cuando Él fue realmente sincero, abrió su corazón, dio la confesión más sincera. Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. No te podemos engañar. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Fue entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Me amas más que estos? Ya no solamente que me amas más que esto? Si es así, pastorea mis ovejas. Esta es la comisión más importante que Jesús nos dio. Pastorea mis ovejas. ¿Qué pensarías si Jesús viniera hoy y te preguntara, pon tu nombre, fulanito, ¿me amas? ¿Qué responderíamos? Hombre, Señor, tú sabes que sí, que yo te amo, yo por ti. ¿De verdad haríamos eso? Hay muchas cosas incluidas dentro de esta pregunta. Muchas cosas. Lo que nos está diciendo, el problema no es el problema. El pasado no es el problema. El problema no es el pasado que tengamos. Incluso cuando vayas adelante, los problemas van a surgir. Problemas surgirán. Sin embargo, no tengas miedo nunca más. No temas jamás. No tengas miedo.
Pon todas las cosas dentro de lo que es más importante. Ponlo dentro de lo que es más importante. Toma una determinación en este tiempo. Toma una determinación correcta en este tiempo. Toma las decisiones correctas dentro de esa determinación en tu vida. Porque es en ese momento cuando Jesús le permitió a Pedro tener la mayor respuesta de la plenitud del Espíritu Santo. En ese tiempo, en ese momento, para ver que incluso a día de hoy, la obra del Espíritu Santo está obrando hoy. Oro para que realmente consigáis la fuerza. ¿Dónde tengo que invertir mi vida? Sí, ya tienes negocios, probablemente ya tienes trabajo, pero tienes que invertir tu vida en lo que es realmente importante. Importante no es el trabajo que estás haciendo ahora, es dónde vas a invertir tu vida. Tu vida no es invertirla en un negocio, eso es el sustento, la economía que te va a proporcionar para que tú puedas vivir tu vida en lo que tú inviertas para el reino de los cielos. Hay algunas cosas que he puesto dentro de mi vida, dentro de mi corazón. He llegado a entender que el hecho de que si realmente oro, todas las cosas pueden ocurrir. Por eso estoy orando para levantar los obreros o los líderes en las iglesias regionales. Sigo orando, Señor, sigue levantando obreros. Sigue levantando discípulos que quebranten toda la oscuridad en todas las regiones donde estamos, donde están tus hijos, en Rivas, en Parla, en Ceuta, en Albacete, en Madrid, hasta en Ecuador. Señor, que tú estés levantando esos obreros. Es mi título de oración de siempre. Es por lo cual invierto mi vida y por lo cual lucho. Voy a poner todo de mi parte para que los centros de remanentes en Madrid se levante. Para que todos los jóvenes de Madrid, todos los jóvenes de Latinoamérica puedan estar atendidos por causa del Evangelio. Es por qué vas a invertir tu vida. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿En qué pondrás toda tu vida? Es lo que Jesús le estaba preguntando a Pedro. No es simplemente me amas de una manera ñoña que a veces se habla. Ay, sí, tú sabes que te amo mucho. Nos damos 2 besitos y ya está. No era eso lo que le estaba preguntando. No era simplemente una confesión de amor eterno como los novios, las parejas, los matrimonios. No es eso lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo y le preguntándole algo mucho más grande que todo eso. ¿En qué vas a invertir tu vida, Pedro? Porque problemas van a venir siempre. Problemas van a venir continuamente, siempre va a haber oposición. Hermanos, hay tantos países hoy en día donde hay una grave oposición, donde se está persiguiendo a los creyentes, donde se está persiguiendo a cristianos y los están matando. Lo que está preguntando es, ¿en qué vas a invertir tu vida, Pedro? Es lo que está diciendo, porque cuando Pedro le responde, Jesús le está indicando cuál es la dirección para toda su vida. Pedro, esta va a ser tu dirección. Hasta aquí y hasta ahora has hecho lo que a ti te ha dado la gana. Has vivido tu vida como has querido. Incluso tu fe la has vivido conforme a tus planes, conforme a tus destinos que tú mismo has marcado. Pedro, ¿me amas de verdad? Porque si tú me amas, no es ese el camino. ¿En qué vas a invertir tu vida? Lo que le está diciendo. Y le está abriendo el futuro. Si realmente me amas, este es tu futuro, es el martirio. Me amas de tal manera que seas capaz de tomar esta determinación por mí. Es lo que está preguntando Jesús. Es la palabra y el pacto que le está dando. Yo estaré contigo en tanto y cuando que tú tomes esta determinación clara. Realmente me amas, porque si me amas, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. ¿Realmente me amas? Sí, claro, todos te amamos, Señor. No te estoy preguntando ese cariñito. Ya sé que todos aquí decimos que amamos a Jesús. Todos amamos a Dios. Pero esta pregunta, ¿realmente me amas de tal manera que estés dispuesto a invertir tu vida por causa de mí? ¿Por causa de mi evangelio? ¿Estás dispuesto realmente a invertir tu vida por la evangelización del mundo? Oro que te sostengas en este pacto en el día de hoy. Dios nos ha dado gracia incluso cuando hemos vacilado por falta de fe. Nos ha dado gracia. Si Dios nos da
este llamado, es porque hay grandes obras para alimentar a ovejas, para alimentar las ovejas que están por delante de nosotros. Cuando Jesús nos hace esta pregunta, es porque hay muchas ovejas, muchos corderos que están delante, esperando a que sean apacentados. Estoy pensando en los remanentes de Parla, de Madrid. Estoy pensando en los remanentes de Ecuador. Esas ovejas a las cuales Dios nos dice que tenemos que alimentar. Lo que está diciendo Pedro, tienes que salvar el futuro. Hay que salvar el futuro. Hay que salvar el futuro de los remanentes. Es lo que Él está indicándonos en el día de hoy. Tienes que salvar el futuro. Porque son cosas importantes lo que tenemos por delante. Son cosas grandiosas las que tenemos por delante. Por eso el Señor nos dice hoy, no te preocupes, yo te daré la plenitud del Espíritu Santo. No tengas temor, yo te daré esa plenitud. Dios te dará el poder a fin de ser testigo hasta lo último de la tierra. No tengas miedo, Pedro. Tú vas a tener ese poder. Es el poder que fue ofrecido, que fue prometido, Hechos 1:8. Es la promesa que nos espera. En el nombre de Jesucristo yo os bendigo para que recibáis estas mismas bendiciones que Pedro recibió. Que hoy podamos tomar y responder esta pregunta que Jesús hizo a Pedro, que podamos hoy también corresponderla. No pienses en los demás. Pedro miró a Juan. ¿Y qué pasa con este? ¿A ti qué te importa? A veces miramos a los de al lado. A veces miramos a fulanito, a menganito, el uno y el otro, y ese qué hace o qué deja de hacer. ¿Y a ti qué más te da lo que haga el otro? ¿A ti qué más te da lo que haga? Tú, y es una palabra directa, tú, sígueme. ¿Quién? Tú. ¿Y el otro? No te importa. Te está hablando a ti, a cada uno de nosotros. No es una pregunta global. No es una pregunta para los 12 o para los 11 en aquel momento. Estaba hablando con Pedro. Es a ti con quien estoy hablando. Es a ti a quien te estoy diciendo. Es a ti a quien he venido a buscar. Es a ti quien te estoy hablando del futuro. Eres tú quien tienes que responder. Ni siquiera a nivel familiar tampoco. Es que si mi pareja, es que si mi marido, es que si mi esposa, es que si mi hijo, es que si mi padre, es que si mi hermano, es que si mi... ¿A ti qué? Es tu horario, es tu tiempo, es tu pregunta, es tu respuesta, lo que hoy Dios está buscando. No es el global, no es. Eres tú delante de Dios. La pregunta es a ti, ¿me amas? Te la está haciendo a ti, no a todos, a ti personalmente, a mí personalmente. Señor, tú lo sabes todo. Amén. Dios, te di gracias. Ven a nosotros a través del Espíritu Santo y danos nueva fuerza. Da fuerza espiritual, Señor, a todo el pueblo de Dios aquí congregado, Señor, y a los que están alrededor de todo el mundo. Haz, por lo tanto, que este sea un precioso día para que restauremos la verdadera fuerza y la esperanza. En el nombre del Señor Jesucristo es que vivo, oro. Amén.